Ahí estaba la discusión política. Hoy, esta mañana, en la inauguración del Congreso Futuro, se van a encontrar el presidente Gabriel Boric con el presidente electo. Veremos qué es lo que sale también de ese encuentro, los mensajes, a veces que se baja el tono también de esta controversia entre el oficialismo y el gobierno entrante. 5 minutos faltan para las 9 de la mañana. Vamos a noticias internacionales. Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Buenos días. Sigue la lucha de Donald Trump contra miembros, en este caso de la Reserva Federal estadounidense, y ahora contra el propio líder, ¿no es cierto?, de esta organización, Jerome Powell. Esto a raíz de una investigación que han abierto los fiscales federales en su contra y que tiene que ver también con una renovación de 2.500 millones de dólares que hubo de la sede de la Reserva Federal en Washington. Y que lo que responde en este caso Jerome Powell dice en un video publicado justamente por él mismo la noche del domingo, que califica esta investigación como un pretexto que es resultado, de hecho, de su lucha continua con el gobierno por las tasas de interés y que era una consecuencia de amenazas y presiones constantes más amplias por parte de la administración. Lo que, por supuesto, estos ataques por parte del presidente Donald Trump han afectado también la independencia política que tiene justamente este organismo en Estados Unidos. Y precisamente el mandato de Powell termina en mayo y la persona que pueda ser elegida, ¿no es cierto?, para reemplazarlo también podría enfrentar presiones por parte de Donald Trump. Claro, acá el meollo del asunto es que Donald Trump hace mucho rato ya ha sido crítico de Jerome Powell, de la Reserva Federal, lo ha instado a bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque quiere que se reactive la economía, que ande más rápido, y para eso bajar las tasas de interés puede generar un estímulo importante. Y ha habido episodios bien tensos entre ambos, y claro, esto es como la guinda de la torta para el conflicto. Sí, de todas maneras también ha tenido ahí justamente enfrentamientos con los propios consejeros también de la Reserva Federal y por lo tanto ahí, por cierto, que genera mayores presiones hacia este organismo y lo que ha sido precisamente la persecución que ha lanzado y ahora con esta investigación contra justamente su líder. Así entonces también lo califican con un comunicado Jerome Powell como que la política monetaria será dirigida por la presión política o la intimidación. Es el cuestionamiento que se hace tras recibir entonces esta investigación que se ha anunciado justamente en las últimas horas respecto a, en este caso, el líder de la Reserva Federal. Y también recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, con una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook, que fue nombrada por Joe Biden, que también lanzó en el fondo esfuerzos ahí para poder destituirla de su cargo, siendo que en este caso un presidente de Estados Unidos no puede llegar y destituir a un gobernador de la Reserva Federal, que son como un símil a los consejeros, ¿no es cierto? Exacto. Ese paralelo es bueno. Imagínense que acá en Chile el presidente Gabriel Boric empujara y presionara al Banco Central y a Rosana Costa y todo su equipo y a los consejeros para bajar las tasas de interés y que lo hiciera de manera agresiva y que luego además impulsara acciones penales en contra de Rosana Costa. O sea, es un escenario absolutamente impensado acá en Chile, dada la institucionalidad. El Banco Central es autónomo, lo mismo la Reserva Federal, y dentro de esa esfera de autonomía todo el mundo es bien cuidadoso con sus declaraciones. La más sutil señal de presión respecto al Banco Central genera un escándalo inmediato. Bueno, allá en Estados Unidos esa presión ha superado todos los límites. Donald Trump ha tratado a Jerome Powell de estúpido, le ha dicho que es poco inteligente, lo ha llamado el señor demasiado tarde por esta tardanza para ir reduciendo las tasas de interés. Ha amenazado con despedirlo, aunque legalmente eso sería casi imposible. Y todo ese escenario, bueno, redunda finalmente en esta persecución de parte del Departamento de Estado. Tengo un profundo respeto por el Estado de Derecho, dijo Jerome Powell, y la rendición de cuentas de nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Fed, está por encima de la ley, pero esta acción sin precedentes deberá analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante a la administración, dijo, para reflejar al final la tensión que está en este caso. Sí, de todas maneras vamos a estar bien atentos a cómo sigue avanzando aquella situación, pero ahora pasemos a revisar
parte de las redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Truth Social, y esta imagen que sube esto durante la noche, ¿no es cierto? Y es una portada, digamos, de Wikipedia en la cual él se define como el presidente interino o encargado de Venezuela a partir de enero de 2026. Recordemos toda esta contradicción que hay entre el gobierno actual de Venezuela, liderado en este caso por Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta en este caso de Nicolás Maduro, y Estados Unidos, en este caso Donald Trump, que dice que ellos son los que están realmente a cargo de este país, pero esa visión por supuesto que no la comparte el régimen venezolano. Entonces ahora ahí que añade mayores tensiones y también una provocación al subir esta publicación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta definición por parte de él de ser el presidente interino de Venezuela, con J.D. Vance como vicepresidenta también. Es bien impresionante y es una provocación al final, yo diría, para los venezolanos en general, para Delcy Rodríguez, evidentemente, la actual presidenta encargada, pero incluso uno diría para la oposición venezolana también, ¿no? ¿Qué dirá María Corina Machado o Edmundo González de este mensaje que plantea o que publica Donald Trump? Porque al final revela de alguna forma cuáles son sus aspiraciones. No la de presidir Venezuela realmente, sino más bien de controlarlo políticamente. Y eso ha quedado bien claro con distintos mensajes. Acá no hay nada velado ni una segunda intención, no. El gobierno de Estados Unidos ha sido súper explícito, lo ha dicho Trump, lo ha dicho Marco Rubio, lo han dicho sus asesores, de que lo que buscan es controlar este proceso, de alguna manera tutelar toda esta transición, controlar el petróleo venezolano. Pero esto es como una provocación, es como tocar la oreja a las otras partes involucradas también en este conflicto que está en desarrollo todavía, pero seguramente ratifica también esa sensación de que este va a ser un proceso largo, bien largo para los venezolanos. Sí, de todas maneras ahí tener que organizarse también para poder resolver este asunto, por supuesto que no va a ser fácil. Ahora vamos a hablar sobre otro tema, seguimos hablando sobre Donald Trump, pero ahora sobre las presiones que está lanzando contra el régimen iraní, amenazas porque advierte que está considerando acciones militares contra dicha nación en medio de las protestas que, según organizaciones no gubernamentales de dicho país, ya dejan cientos de muertos. De hecho, en redes sociales se han compartido imágenes bastante fuertes, videos que muestran la cantidad de bolsas de cadáveres y cadáveres también que han quedado en la calle. Sí, es realmente impactante. En medio de estas protestas, recordemos este estallido que surge a fines de diciembre como una crítica a la crisis económica que enfrenta el país, la caída de la moneda oficial iraní, y es en ese contexto que también ha entrado en terreno el presidente de Estados Unidos, que podría involucrarse, de hecho, en este conflicto, y ahora también más aún con la represión que se está viviendo contra los manifestantes y también con el aumento tan impresionante de personas fallecidas, centenares de muertos se habla. Esto en el transcurso apenas de unos pocos días, porque el viernes les hablábamos alrededor de 45 personas fallecidas, y lo que ha sucedido entonces este fin de semana es que ha aumentado realmente esa cifra, y las imágenes que están ustedes viendo en pantalla son realmente de la semana pasada, pero esto es porque hay un bloqueo de internet en estos momentos en Irán, que ya lleva 90 horas, es decir, por lo mismo, en este momento es muy difícil poder obtener imágenes de lo que está ocurriendo en Irán, lo cual ahí puede intervenir aún más en lo que tiene que ver con la represión, ¿no es cierto? Influir aún más en esta represión que se está llevando a cabo contra los manifestantes con este estallido que seguramente es el más grande que ha registrado el país desde 2009. Entonces ahí afirma Estados Unidos, esto lo dice el presidente de Estados Unidos al bordo del Air Force One, le preguntaron el domingo si es que Irán había cruzado una línea roja previamente declarada de los manifestantes asesinados. Trump dice que están empezando a hacerlo, que así parece, que lo que están viendo es muy serio, que los militares estadounidenses lo están viendo y que ellos también están viendo algunas opciones muy sólidas y que van a tomar una decisión. Es decir, ahí también hablando de acciones que se podrían tomar contra Irán, si es que esta situación sigue. Según el Wall Street Journal, Donald Trump podría analizar en las próximas horas, hoy o mañana, los pasos que seguiría Estados Unidos, que pueden ir desde ataques militares
o ataques cibernéticos contra instalaciones militares, hasta la imposición de nuevas sanciones económicas también contra el régimen teocrático. Claro, sanciones económicas que pueden asfixiar todavía más la economía iraní y generar una situación más compleja también desde el punto de vista social. Pero volviendo al tema de la represión que ha llevado adelante el régimen persa, ha sido realmente impresionante las imágenes que se están viendo. Organismos de derechos humanos además están constatando esta situación en terreno y son los que están reportando estas muertes. Más de 500 muertes según algunos reportes, otros hablan más de 2.000. Y la BBC ya califica esto como una de las protestas más importantes en décadas allá en Irán. Ha reportado más de 26 edificios quemados la noche del viernes. O sea, la envergadura de la manifestación es realmente importante. También una mezquita vandalizada, por ejemplo, es decir, también se ha producido ahí una crisis bastante grande, ¿no es cierto?, en este país, que de hecho afecta a las 31 provincias de esta nación persa, y ahora también con el ministro de Asuntos Exteriores iraní diciendo que las protestas se han tornado violentas y sangrientas para darle una excusa a Trump para intervenir, pero que la situación está bajo total control, dice ahora el ministro de Asuntos Exteriores iraní respecto a las protestas. Bajo control, no se sabe realmente si es que está tan bajo control, teniendo en cuenta que no nos pueden llegar registros que nos muestren lo que está sucediendo en el momento tampoco. Claro que sí, y ese aspecto, digamos, el comunicacional, es muy relevante en este tipo de manifestaciones. Si uno recuerda lo que pasó en la primavera árabe, por ejemplo, lo que generó más impacto y asusó también las manifestaciones era esa viralización de videos de manifestaciones en distintos puntos, en Egipto, por ejemplo, en Siria también, que terminaban asusando a las masas a salir a las calles. Se genera como un efecto motivacional bien importante. Por eso para el régimen iraní el control de Internet, la posibilidad de dejar a ciegas, digamos, a la población en ese sentido es tan relevante. Pero, por otro lado, en esta guerra tecnológica también, destacábamos la semana pasada cómo Starlink estaba desplegando ciertos satélites que permitieran mantener conexión de Internet allá en Irán y romper ese bloqueo del régimen. Entonces hay muchas otras áreas en juego también y hay un rol activo de parte de Estados Unidos en estas protestas en ese sentido. Sí, de todas maneras. Así que también es una crisis que vamos a seguir monitoreando. Ahora vámonos hasta Argentina, la Patagonia Argentina específicamente, y con estos incendios forestales que están afectando justamente a una amplia zona de esta región del país y particularmente a la provincia de Chubut, que es donde inició el incendio más grande durante el día lunes. Más de 15.000 hectáreas consumidas es lo que se informa respecto a estos incendios que ya han arrasado varias viviendas, cientos de brigadistas que se han puesto en posición para poder en el fondo contener estas llamas. También el incendio más grande que yo te mencionaba, que comenzó el lunes cerca de la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, en una semana afectó un estimado de 11.970 hectáreas, solamente el incendio más grande. Por lo tanto, ahí también vemos que la afectación se produce principalmente por ese siniestro. Justamente esta área de alcance del incendio de hectáreas se duplicó entre el sábado y el domingo, es decir, que durante el fin de semana la crisis fue aún mayor. Más de 500 personas, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, están trabajando en estos focos de incendio, pero sin duda que la situación es bastante preocupante. También es algo que nos afecta de cerca a nosotros los chilenos también, estos incendios forestales. Por supuesto, ahí investigando si es que hubo intencionalidad o no, pero es parte de lo que suele ocurrir en esta época del año y que afecta lamentablemente a una zona muy importante en términos de flora y fauna, por supuesto. Claro que sí, una zona de altísimo valor desde el punto de vista de la biodiversidad. Son zonas prístinas, muchas de ellas, y que lamentablemente están viendo arrasadas por estos incendios. Por el lado chileno, en la Patagonia, hemos conocido en otras ocasiones también incendios de esta envergadura. Son realmente voraces por el viento que hay ahí en la zona sur, que facilita la expansión de las llamas.
pero revela también la fragilidad de estos sectores en Argentina y en Chile. Sí, de hecho, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó de que unos 3.000 turistas han tenido que ser evacuados de esta zona en los últimos días y que al menos 10 viviendas se incendiaron también, lo cual es muy lamentable, pero por supuesto en pleno enero, sin duda que esta zona de la Patagonia es sumamente visitada por turistas de varias partes del mundo, también incluidos varios turistas chilenos que aprovechan las vacaciones para ir hasta Chubut. Así que este otro gran foco de activos se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut, por lo cual vamos a estar bien atentos y ojalá que no siga avanzando esta situación, pero igual ahora ya hay varios focos de incendio que han sido contenidos al menos, pero sigue siendo una emergencia importante, por supuesto. Laura Soto con las noticias internacionales. Nos vemos luego, Laura. Que esté muy bien.